Esta vez nos pusimos un poco italianos. Les voy a enseñar a hacer una pasta carbonara, exactamente un espagueti. Pero no tengo los ingredientes originales porque en esta cuarentena es complicado conseguir guanciale y pecorino en el pueblo donde estoy. Sin embargo, van a ver la técnica que se debería utilizar. Así que por favor miren todo el video y al final daré unos cuantos tips para que la pasta les salga bien. Así que por favor acompáñenme. Por ahí, a la cocina. Y empezamos. A ver, para hacer una carbonara se necesitan 5 ingredientes básicos. Que son la pasta, en este caso aquí tengo 120 gramos de espagueti en pasta fresca, 2 yemas de huevo. Recordar que por persona deberíamos usar una yema y media, pero en este caso estoy usando 2 porque estoy haciendo una sola ración. Ahora, deberíamos tener queso pecorino, pero en mi caso estoy usando 20 gramos de queso parmesano. Pimienta al gusto, pero recordar que la carbonara tiene esta característica de tener abundante pimienta. Y deberíamos usar guanciale, pero en mi caso estoy usando 50 gramos de panceta curada, ya que no puedo conseguir guanciale con este tiempo de cuarentena. Así que, el siguiente paso. Para empezar debemos de cortar la panceta en dados y reservarla. Debemos de preparar una mezcla entre las yemas y el queso parmesano, que luego integraremos con la pasta cuando esté lista. Obtendremos algo que se ve así. Realmente no va a quedar homogénea, pero la reservamos. Mientras se va haciendo el agua para la pasta, podemos ir haciendo la panceta. Hay mucha gente que espera que la sartén esté completamente caliente para poner la panceta. Y hay quienes la ponen desde que está fría para que se vaya derritiendo poco a poco. Realmente no puedo decir que uno esté mejor que el otro. Realmente yo no espero a que comience a humear para poner el guanciale, o la panceta en este caso. Así que yo esperaría que esté caliente, pero no tanto, y ahí la pondré. Una vez que el agua esté hirviendo, agregamos la sal. Recordad agregar la sal justo cuando el agua empiece a hervir, porque de hacerlo antes vas a retrasar el proceso de ebullición del agua y no queremos eso. La cantidad de sal que utilizamos es aproximadamente 10 gramos por litro de agua. Y la cantidad de agua que utilizamos debería ser la cantidad de pasta que estamos usando por 10. Es decir, mínimo 1 litro de agua por 100 gramos de pasta. Ponemos la pasta al agua. La pasta fresca se hace en 5 minutos. Así que ponemos un timer. Le bajo el fuego a la panceta. Muevo cada pasta para que no se pegue. Recordar, no es necesario agregar aceite al agua de la cocción de la pasta. Tenemos que dorarla muy bien, o hasta el punto que queramos. Podemos ver la cantidad de grasa que bota. Realmente esta grasa la podemos utilizar en su totalidad o la podemos separar, dependiendo de qué tanto nos guste. Pero yo recomiendo que conservemos una gran cantidad de ella, porque aporta bastante sabor y textura al resultado final. Yo voy a separar un poco de la grasa, pero no toda. Entonces me mantengo aquí esperando a que se haga la pasta. Una vez esté lista la pasta, simplemente la volcamos dentro de la panceta. Integramos bien. Esperamos a que se tempere un momento antes de añadirle las yemas. Recordar que la yema se cuaja entre los 65 y 70 grados. Así que si está muy caliente se nos va a cortar la salsa. Yo le echo un poco de la grasa. Añado el queso con la yema. Muevo bien. Mojo con un poco del agua de cocción, que no hay que tirarla.
y hacemos que esto se emulsione, haciendo la salsa cremosa clásica de la carbonara. Ven que estoy fuera del fuego. Esto es para que no se corte la yema. Añado la pimienta. Yo le agrego más. Un último cucharón de agua, que no lo he hecho completo realmente. Movemos bien. Y está cremosa. Lo tenemos. Ahora a emplatar. Movemos bien la pasta dentro de la sartén para que se impregne toda la salsa. Usamos un cucharón. Y enrollamos. De pimienta y ya lo tenemos. Buen provecho. Hola otra vez. Gracias por haber visto el video. Deben recordar no tirar nunca el agua de la cocción de la pasta, porque está llena de almidón y esto va a ayudar a ligar cualquier tipo de salsa, no solo la carbonara, sino todo lo que vayan a hacer en el futuro. Después, perdón a todos los italianos porque no tengo ni guanciale ni pecorino. Ahora, para los que no saben, el guanciale es esta parte del cerdo, la mejilla, que ha sido purada como si fuese una panceta. Y el pecorino, a diferencia del queso parmesano, es hecha con leche de oveja y tiene un menor tiempo de añejamiento. ¿Se puede decir añejamiento? Sí. Otro punto más. Si quieren tener una carbonara aún más cremosa, lo que pueden hacer es poner las yemas dentro del bol y con ayuda del calor que genera el vapor del agua de la cocción, pueden batirlas hasta que obtengan una textura mayor y más cremosidad. Esto va a hacer que la salsa final sea aún más untuosa y más cremosa y con un brillo incluso más agradable. Después, no me corresponde a mí decir esto, no puedo decir que usar nata o crema de leche esté mal, pero puedo decir que es una trampa y de esa manera nunca se les va a cortar la salsa. Ahora, si no son tan osados de hacer esta receta, pueden hacerlo con ayuda de crema de leche o nata, solo que no será la receta original. Por último, quiero agradecer a mis amigos con los cuales aprendí esta receta, tanto a Marco como a Antonio. Su información está aquí abajo. Marco tiene un blog de cocina donde hay muchas recetas italianas y tiene un traductor en línea, así que si hablan español pueden verla. Y mi amigo Antonio es chef en un restaurante gastronómico en Polonia, así que les mando un saludo a los dos. Y eso es todo. Gracias.